República de los Ríos. Hola, hola. Hola, hola, buenos días. A ver si nos escuchan ya en el estudio a esta hora aquí en la radio de la Universidad Austral de Chile. Estamos en la República de los Ríos. Por lo menos nosotros escuchamos con un retorno eterno. No sé, ahí que me cuente Sebastián cómo está la situación técnica ahí en la radio. Hemos comentado que técnicamente la radio ha estado con una serie de complicaciones técnicas y no sabemos la verdad si es que eso se va a resolver pronto. En todo caso, lo que sí nos interesa a nosotros es poder estar en esta conexión online a través de las redes, a través de Facebook Live, en la fanpage de la radio, en Radio Watch allí en Facebook, y la señal online que está en www.radiowatch.cl, a través de la cual también nos deben ya estar sintonizando. Así es que tenemos la oportunidad de todos modos de conversar aquí en nuestro ejercicio de los martes de la mañana temprano junto a Andrés Valenzuela, y vamos a ver si alcanza a sumarse en un ratito más Diego Sáez, aunque tenía una serie de agenda hoy que le impedía un poco estar disponible. Pero de todos modos vamos a tratar de hacer esa conexión y alguna otra que teníamos prevista, a ver si resulta, si no la vamos a posponer para otra ocasión también, en esta idea de poder conectarse también con otros lugares de Latinoamérica y del mundo. Está con nosotros Andrés Valenzuela. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, Víctor. Yo te escucho a ti bastante bien, sin retorno ni nada. Así es que Yo a ti te escucho con un poquito de eco. sí, hay algún eco ahí extrañamente. Bueno, comentemos algo, alcanzábamos a intercambiar hace un ratito atrás en la conexión que corren tiempos raros, ¿no? O sea, partíamos esta situación de la pandemia que tiene que llevarnos a una forma de hablar del tema internacional distinta, porque evidentemente está cruzado por la gestión de la pandemia, pero más que la gestión está cruzado también por lo que se ha llamado el rebrote o en el mundo, digamos, básicamente el hemisferio norte. En China también hubo bastante de eso en su momento. No sé en qué estará lo de China exactamente, pero sí lo de Europa ha sonado en estas últimas horas, en los últimos días. No ha habido una cuarentena reinstalada. De hecho, ha habido declaraciones porque no hay cuarentena. Sin embargo, sí se está tratando de restringir un poco las cosas en determinados sectores de la población, en las grandes ciudades, por lo menos en España, lo que hemos visto, porque es verano, porque hay no solamente circulación de personas, sino que además también ya hay datos, digamos, ¿no? Hay datos de que vuelve el virus a ser un tema central en la gestión de los servicios sanitarios, digamos, de los servicios de salud en el mundo. Y ese es el tema, digamos, ese es por así decirlo, el dato político, ¿no? Que el sistema dé abasto
para responder a determinadas situaciones como puede ser un rebrote. Eso por un lado, y ya entraremos un poco más también en el terreno de la política. Hay una cuestión general que quizá no es malo conversar hoy, incluso pensando en que ya tiene algún sentido conversarlo desde Chile, que es el tema del ascenso de los neofascismos, del racismo en su momento, de las formas de pensar la política también como una eterna guerra contra alguien, ¿no? Contra un otro, ¿no? La política internacional lamentablemente tiene mucho de eso todavía y por lo tanto la incapacidad de muchos estados, en algún momento, ¿te acuerdas? En el siglo XX, este era una discusión, fin del siglo XX, post caída del muro, hay todo un debate acerca del Estado-Nación instalado que venía obviamente de más atrás, pero que ahí termina por hacer un poco crisis, por lo menos en términos del pensamiento. Y luego parecía que eso se había resuelto con cierto grado de revitalización de las democracias liberales, ¿no? En el mundo. Sin embargo, eso vuelve a generar una alerta, una luz roja ahora en esta década, con el ascenso de gobiernos autoritarios o de gobiernos neofascistas o de gobiernos de derecha que tienden a correr el cerco un poco en función de eh, entender que hay conflictos sociales que efectivamente incorporan la violencia, digamos, ¿no? Y la violencia en ese sentido puede ser desde la represión policial a una manifestación en una plaza hasta, no sé, el, el ataque directo a parte de la población, digamos. En el mundo tenemos de todo, en la práctica, ejemplos de eso, y lo que nos cuesta a nosotros siempre, y por eso los martes aquí nos dedicamos a ello un poco, es tratar de ver las continuidades. Andrés Valenzuela, temas. Bueno, dejaste ahí como 2 toneladas de temas sobre la mesa en realidad. Pero bueno, un poco aludiendo a lo primero que hablabas en la introducción, el tema de estos rebrotes, eh, dice mucho lo que estábamos conversando antes de empezar, antes de salir al aire, dice mucho relación con algo que nosotros mencionamos al final del programa hace probablemente un poco más de un mes, cuando conversábamos sobre los anuncios de Nueva Zelanda en torno al inicio de su desconfinamiento, al éxito de sus políticas, digamos, y en esa ocasión mencionábamos cómo llamaba la atención el uso del lenguaje en torno a la crisis sanitaria. El uso de un lenguaje que tenía reminiscencias casi de videojuego, entre comillas, en el sentido de que se habla mucho de etapas, de superación, de el aplanar la curva, de si ya lo hicimos, como siempre aludiendo a este lenguaje de la eventual existencia de una fase en la cual no hay un retorno, digamos, en la cual uno está en una situación mejor a la anterior y en la cual no hay un regreso a la situación anterior que era peor, digamos, como que se tratara, digamos, de una especie de avance lineal. Y mencionábamos que ese lenguaje tiene claramente un uso, digamos, planificado, que tiene que ver con mantener el optimismo dentro de la crisis y todo, pero también tiene un uso político que es para cosechar digamos, el crédito de políticas públicas, porque en realidad desde un punto de vista bien pragmático ese lenguaje no se condice con la realidad. Y en su momento lo hablábamos, o sea, estamos hablando de una enfermedad para la cual no hay una cura y para la cual tampoco hay una vacuna, o sea, no podemos ni prevenirla ni curarla y por lo tanto estamos en la misma posición que estábamos al principio. O sea, sí, sabemos más sobre la enfermedad, se han hecho una serie de estudios, sabemos qué tan efectivos son ciertos métodos para reducir el contagio, ciertos métodos para el tratamiento, pero cuando uno hace raya para la suma, al final la pandemia sigue activa, seguimos sin cura, seguimos sin prevención y cualquier país que, entre comillas, salga de la crisis, siempre va a estar proclive a volver a ella
porque estamos en un sistema interconectado. O sea, por ejemplo, que España, que es el caso al que aludías tú al principio del programa, donde se está empezando a hablar de un eventual rebrote, eh, por mucho que haya superado la peor etapa que tuvo, no quiere decir que no pueda volver a recaer, porque la economía sigue en pie, sigue digamos, la interconexión del país con otros países, etcétera, etcétera. Sin ir más lejos, esta semana ha habido una discusión fuerte en el Reino Unido, por ejemplo, sobre cuáles son los destinos. Como decías tú, en el hemisferio norte están en verano, están con toda la etapa de vacaciones. Hay mucha gente que, entre comillas, se niega a aceptar que en medio de esta situación totalmente anormal, tienen que existir restricciones y, por ejemplo, sigue habiendo una gran demanda por paquetes vacacionales. Y en ese Claro. contexto, el Reino Unido ha tenido una discusión esta semana sobre cuáles son los destinos aceptados o permitidos y para viajeros desde el Reino Unido y desde otros lados, cuáles son los destinos en los cuales se considera una cuarentena de 14 días, etcétera. Entonces, estamos como en una especie de limbo donde hay una reticencia a aceptar que no se puede funcionar normalmente y lo que se plantea es cómo podemos funcionar, entre comillas, lo más parecido a como solía ser. Pero esa es una especie de arma de doble filo, porque por un lado, claro, hay economías como la española, por ejemplo, que van a sufrir un embate brutal de parte de la falta de turismo, sobre todo el turismo que venía de Inglaterra, de Alemania, de los países escandinavos, pero que al mismo tiempo, digamos, uno tiene que ponerse en una situación pragmática y decir, ¿están o no las condiciones? ¿Qué influencia va a tener esto? O sea, una vez que aparezcan los primeros turistas, ¿qué va a pasar 2 semanas después? ¿Van a haber rebrotes por todos lados? ¿Existe la posibilidad de enfrentar eso? Porque recordemos, no hay vacuna y no hay cura. Entonces, hay una gran discusión, digamos, tácita dentro de todo esto, que tiene que ver con qué tan realista es volver a patrones anteriores o tratar de adaptar esos patrones anteriores a la realidad actual. Y como decías tú, eso sin siquiera entrar a hablar del aprovechamiento político que ha habido de parte, por ejemplo, de China en Hong Kong para aplazar elecciones, de lo que está sucediendo en Filipinas con una vuelta a la cuarentena en Manila con sobre 25 millones de personas, básicamente encerradas y el sistema de salud colapsado. O sea, es una... no hemos salido en ningún caso de la espiral. Muchas veces los medios tienden a recoger mucho esta narrativa lineal de la superación de la crisis, pero en realidad, salvo que seas una especie de país isla, literalmente, digamos, como podría ser el caso de Nueva Zelanda, es muy difícil tener un control tal sobre el flujo de gente, sobre el flujo económico, que te permita realmente decir, ok, estamos en una situación en la cual no vamos a tener un retroceso significativo de lo que se ha avanzado. Eso con respecto a lo primero que planteabas, y ahora el segundo tema, con el tema digamos, del Estado-Nación y todo, es otro cajón desastre, digamos, en el sentido no desastroso, sino de lo complejo. Bien decías tú que durante el siglo XX hubo toda esta discusión sobre si el Estado-Nación estaba superado, si el Estado-Nación tenía siquiera una relevancia todavía dentro digamos, del cosmos de la política internacional, de la política transnacional y multinacional. Y yo creo que gran parte de esa discusión se daba en el contexto del aparente éxito que estaba teniendo el modelo de integración de la Unión Europea, por ejemplo, donde se veía como el modelo a seguir, este modelo donde se superaba un poco la política nacional como el tope último, digamos, de legitimidad y de toma de decisiones, y se planteaba la existencia posible, y la existencia no solo posible, sino bastante exitosa, de un foro multinacional que además tenía un ribete
transnacional, o sea, iba más allá de la nación, no solamente era una instancia donde los Estados-nación se juntaban a dialogar entre sí, que eso simplemente habría sido una réplica del modelo de Naciones Unidas, donde la soberanía nacional estaba por encima de cualquier otra cosa, eh, sino que se plantea como una posibilidad de instaurar una especie de modelo donde hubiese una soberanía supranacional que además fuera válida, que además se validaba, digamos, desde lo deontológico, por decirlo de alguna manera, en el sentido de tener una declaración de principios, de no simplemente ser una manifestación de una especie de Realpolitik 2.0, sino que se planteaba como una instancia de búsqueda de modelos que superaran digamos, las limitaciones del Estado-Nación y las trampas del Estado-Nación. Recordemos que la gran enseñanza del siglo XX, entre comillas, había sido qué pasa cuando el Estado-Nación se convierte en el fin último. O sea, hablamos de dos guerras mundiales que se originan justamente en el nacionalismo y en esta fortificación non plus ultra, digamos, del Estado-Nación como un concepto. Pero hoy en día vemos cómo la Unión Europea está luchando, digamos, batallando por mantenerse vigente, donde está enfrentada a la necesidad de reinventarse, donde el resurgimiento de nacionalismos y del discurso nacionalista ha dado pie a un movimiento reaccionario profundo que tiene que ver con un reaccionarismo ante incluso cosas que ni siquiera existen. O sea, acá mismo en Chile hemos visto, por ejemplo, cómo aparecen en los trending topics de Twitter y otras redes sociales teorías conspirativas ridículas, o sea, ridículas con una R mayúscula y subrayada, como que deberíamos salir de Naciones Unidas porque Naciones Unidas es una conspiración para el gobierno mundial, los globalistas, digamos, todo este discurso que instala que explota Steve Bannon, por ejemplo, tiene que ver con esta corriente reaccionaria que se aprovecha de este momento de crisis que tienen los modelos transnacionales de integración y los, digamos, socavan esos puntos débiles, aprovechándose en gran parte de un fenómeno que, al menos desde mi punto de vista, tiene que ver con una disociación entre la complejidad del mundo y una necesidad de mucha gente, de muchos grupos de población, de aferrarse a modelos aparentemente más simples. Durante el siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se había empezado a dar esta suerte de lo que siempre hablamos del mundo bipolar, por ejemplo, donde durante gran parte del siglo XX hubo un mundo que era fácilmente reconocible, donde uno se alineaba con uno o dos ejes y eso era la política internacional. O se estaba con Estados Unidos o se estaba con la Unión Soviética. Posterior a la caída de la Unión Soviética hubo una serie digamos, una década completa, básicamente donde el mundo parecía simple, digamos, recordemos que estaba Fukuyama hablando del fin de la historia, donde aparentemente digamos, se había llegado a una especie de meseta, donde ya no habían grandes desarrollos históricos, donde simplemente poníamos a la sociedad en autopiloto y seguíamos adelante ad eternum. Y esa simpleza del discurso generó una cierta expectativa en gran parte de la población, sobre todo población más ligada a generaciones de lo que normalmente se llama los baby boomers, digamos, de toda la generación posterior a la Segunda Guerra Mundial, en una expectativa de un mundo simple, un mundo alineado en torno a directrices que explicaran sucintamente todos los fenómenos. Y eso se rompe con la complejidad que estalla, sobre todo después del ataque de las Torres Gemelas, digamos, donde se ve que no hay un mundo unipolar estable, Claro. donde se ve que no hay una integración efectiva, donde se empiezan a desmoronar mitos y donde además se empieza a cimentar en la realidad, no necesariamente en la percepción de mucha gente, pero se empieza a cimentar la importancia que tiene la integración y los flujos transnacionales. O sea, vemos, por ejemplo,
como hay un quiebre bien notorio de generacional en Europa entre la autopercepción del europeo post Segunda Guerra Mundial, digamos, en general la generación Baby Boomer o Gen X, por ejemplo, y las generaciones posteriores que tienen una percepción de qué es ser europeo que es muy diferente. Generaciones más nuevas, por ejemplo, han estado expuestas a educación transnacional, donde Mm. gente de Alemania, del Reino Unido, de Italia, se han educado en diferentes países gracias a, por ejemplo, al sistema Erasmus. Erasmus de la Unión Mm. Europea. Y eso posibilitó el surgimiento de una identidad que reconoce digamos, el flujo o la liquidez, como hablaba bien, digamos, Sigmund Bauman, de esta modernidad líquida, donde reconocen eso como una realidad, no solamente como una teoría, no solamente como algo que se da en la academia, sino como una experiencia vivida. Y ese quiebre eh, genera miedos, y uno lo ve, por ejemplo, manifestarse en el análisis que se hace de Brexit, donde la gran mayoría de los votantes pro Brexit eran población más vieja, generalmente más rural, y que por lo tanto ha estado expuesto de manera mucho menor a las dinámicas modernas de un mundo integrado, de un mundo transnacional, de un mundo, como decías tú, donde el Estado-Nación está en gran parte disuelto y donde funciona el Estado-Nación no necesariamente como el fin último. Entonces, la percepción del mundo de esas poblaciones se enfrenta muchas veces con miedo y con una especie de shock cultural ante el nuevo mundo. Y uno lo ve, por ejemplo, como decía, el ejemplo para mí clásico es el Brexit, donde, por ejemplo, poblaciones rurales altamente envejecidas y en gran parte empobrecidas además, ojo, en Gales, por ejemplo, que es una región generalmente considerada una de las más pobres del Reino Unido, votaron en gran parte a favor de Brexit. ¿Por qué? Porque ellos, digamos, recogieron el discurso de la amenaza de la inmigración, del globalismo como una amenaza a la identidad local, etcétera, etcétera, lo recogieron como un temor propio y votaron en concordancia. Mm. Sí. El propio, claro, el propio, ¿sí? El, a ver si se escucha. Incorpora la discusión sobre la pandemia en una clave muy propia de él. O sea, él hace unas semanas atrás cuestionó un poco no sé, la ciencia. O sea, es raro, digamos, es difícil explicar, hablar por Bannon, ¿no? Pero en principio como que hizo notar que en realidad el virus sí era un virus chino y que en realidad
había habido descontrol del asunto y que en el propio laboratorio de Wuhan, eh, los científicos que habían visto la situación se habían ido de allí, digamos, una cosa así. Hizo unas declaraciones bien raras en ese sentido, o sea, muy propias de un momento como el que tú has descrito acá, y que, y que puede ser interesante también pensar que lo que estamos viviendo es precisamente ese mundo que pensamos que no iba a llegar, digamos, ¿no? El mundo de las novelas pre-apocalípticas, ¿no? O de las películas de espías, digamos, en que estamos a un segundo de que el mundo estalle, ¿no? Y algo pasa en el último segundo que nos salva, pero no, ahí termina la película, digamos. Lo que viene después de la película son las secuelas de ese proceso de quiebre en las certezas del mundo, digamos, ¿no? Y eso parece que es lo que estuviéramos viviendo. No sé si viste esto de hecho fue ahora recién, nomás ayer, y en estas horas se ha consumado la salida del rey emérito, de Juan Carlos, de España. Exilio le llaman ya la prensa, ¿ah? Y también es sacado de una novela al final. O sea, creo que se va a Centroamérica, de hecho. O sea, ya se fue. República Dominicana. Todas las monarquías modernas, digamos, siempre está instalado, aunque sea en una fila secundaria, terciaria, siempre está instalado el debate en torno a la necesidad de mantener la monarquía. O sea, lo vemos en el Reino Unido, lo vemos en España constantemente, pero en este momento se derrumban las certezas. O sea, cuando el rey de España, o el antiguo rey de España, digamos, el rey emérito, básicamente dice, yo me voy del país, abandono el país donde me están investigando, y se aprovecha, digamos, de que la Constitución considera al monarca por encima de la ley. eh, Claramente se abre la caja de Pandora, digamos, de cuestionar no solamente hasta qué punto es necesaria la monarquía, sino hasta qué punto es legítima, que es otra cosa, digamos. Hasta ahora la legitimidad había pasado a un segundo plano y se hablaba siempre en estas discusiones en torno a la monarquía, se hablaba siempre desde la crítica, por ejemplo, de la carga económica que representa para el país. Cuando se habla, por ejemplo, de la crítica a la Casa Real en el Reino Unido, siempre se habla de si es que sale económicamente a cuenta mantener una institución así, si es que lo que genera es equiparable a lo que consume, digamos, pero generalmente no se da un debate en torno a digamos, a la legitimidad propiamente tal. O sea, generalmente no, esos aspectos se tratan de no tocar porque hablan de una reforma profunda al sistema y abren la puerta a, a un debate mucho más profundo que tiene que ver con un debate constitucional, por ejemplo. Y eso es lo que hay un poco de temor, siento, en este momento en España. Habría sido interesante tener a Diego, de hecho, para que nos diera sus impresiones, Sí, digamos, sí, de hecho. desde el terreno, pero me da la sensación de que hay un cierto temor en España de abrir esa caja. Podemos ha cuestionado un poco e incluso el Partido Socialista, que, digamos, estando en el poder en este momento, en su coalición, eh, ha manejado esto con mucha discreción, con mucha distancia, sin exigir mucho, por ejemplo, sin cuestionar realmente si el rey debiese siquiera haber abandonado el país estando bajo investigación, pero sí se ha puesto en la mesa la necesidad de revisar esta suerte de inmunidad automática que tiene el monarca. Ujú, ujú. Y eso es digamos, habla de la necesidad de cuestionar. Por otro lado, también hay que ver qué tanto provecho van a querer sacarle esto como moneda política, porque para los sectores más conservadores españoles, en general, todo lo que tiene que ver con la legislación en torno a la monarquía es un tópico que es como de esos tópicos
como regalones de ellos. Ajá, Entonces, ajá. muchas veces en estas instancias donde ellos van a tener que comprometerse, da para una negociación política. O sea, es muy probable que en estos momentos, tras bambalinas, digamos, a puertas cerradas, la coalición de gobierno, Podemos, el Partido Socialista, estén diseñando una estrategia para decir, ok, tenemos esta moneda de cambio. Si es que decimos, ok, vamos a dejar a la Casa Real en paz, ¿qué es lo que el sector conservador está dispuesto a ceder a cambio? Y eso no es menor, digamos, estas monedas de cambio que tienen que ver con aplacar a ciertos grupos que son el electorado conservador, en gran parte es un electorado en España que es muy monárquico y que no va a querer que se toque a la Casa Real, y por lo tanto el Ujú. partido, digamos, más que el partido, los sectores conservadores en España van a estar motivados a aplacar a ese electorado, más allá de que para ellos quizá el tema políticamente no tenga ninguna relevancia, sí electoralmente para ellos tiene relevancia. Entonces se convierte en un punto de presión eventual para la coalición de gobierno y para los sectores de izquierda en negociaciones políticas. Entonces, yo creo que en este Eh, momento eh, están viendo qué queremos poner en la mesa para negociar si presionamos o no a Juan Carlos, si presionamos o no estos puntos de reforma constitucional. Yo creo que ese es el sí. tema más relevante que surge de todo esto. Ahora salvaría bastante la situación interna un cambio efectivamente en el régimen, ¿no? Porque en la monarquía en definitiva. Pero claro, eso es bastante difícil además porque ya el rey era emérito, ya había salido del cuadro, ¿no? Y lo que termina siendo ahora probablemente también es consecuencia de lo que tú relatas, ¿no? O sea, me refiero a que probablemente el proceso de negociación también se estaba haciendo hace rato, digamos, y no nos enteraremos mucho. O sea, y de hecho recordemos que esto no surge como del día a la mañana, esto es una Claro, investigación que lleva meses. Recordemos que hace tiempo ya el rey actual, Felipe, había retirado la manutención que tenía el rey. O sea, el rey estaba, técnicamente estaba desahuciado, entre comillas, sí. desde un punto de vista de su legitimidad o de su apoyo. Se le estaba haciendo una especie de cerco sanitario a Andaba Juan un poco Carlos, desnudo, ya digamos. lo tenían aislado para que Claro. estas investigaciones no fueran a manchar a la Casa Real actual. De hecho, por ejemplo, ahora Juan Carlos abandona España, no se sabe dónde está, pero la reina madre, digamos, Sofía, permanece en España y permanece Sí. realizando sus actividades normales. Por lo tanto, hay una suerte de distanciamiento a propósito, exprofeso, con respecto a la figura de Exacto. Juan Carlos, que tiene que ver con una especie de cuarentena. O sea, no hay que engañarse, hay una especie de Sí. tratar de salvar la imagen actual de la Casa Real, sanitizándose respecto del rey anterior. Claro, y de alguna manera eso va a impactar en la política como la entendemos nosotros, no sé, pues, los vasallos, digamos, ¿no? Del rey. Al final, en la ultraderecha, por ejemplo, de Vox, también va a tener una opinión al respecto, ¿no? Y por lo tanto va a aprovechar exactamente para lo contrario que lo que estábamos conversando. O sea, va a decir, mira, esto revitaliza la monarquía, digamos, ¿no? O Entre existe otras incluso la cosas. posibilidad de que surja una nueva, por ejemplo, Vox es un buen ejemplo. Vox una encarnación de derecha que mira con mucho, digamos, con mucha nostalgia al franquismo, pero que al mismo tiempo sabe aprovechar discursos modernos que resulten atractivos. Entonces no me sorprendería, por ejemplo, de que dentro de todo esto Vox intentase reinventarse o reinventar al conservadurismo español desde una ultraderecha no monárquica, que por ejemplo ellos empezaron a Ya. hacer eco de la crítica a la monarquía como una carga social, pero con una interpretación desde la derecha y digamos, desde un punto de vista pragmático. Y lo hemos visto, por ejemplo, cosas similares con lo que sucede con movimientos como el terraplanismo o las antivacunas, que se plantean a sí mismos como movimientos digamos, críticos, que cuestionan,
que no se compran los discursos, que ellos son, ¿cuál es la palabra que ellos ocupan? Ahora se me va, pero que tiene que ver con el cuestionamiento, con un enfrentamiento crítico y no pasivo frente a los discursos que circulan. Esa es como ellos se plantean, pero cuando uno ve en la práctica, el discurso que tienen es ridículo, más o sea, es un conservadores. cuestionamiento a temas que, que están más allá de cualquier análisis. O sea, hoy en día que alguien diga que el mundo es plano o que las vacunas son una conspiración internacional para que Bill Gates nos ponga un microchip y nos controle, son estúpidas. Pero la gente que sigue esos discursos se ve a sí misma como un agente crítico. Lo vimos ahora esta semana, hace un par de días, con esa marcha masiva que hubo en Berlín, de gente que, digamos, reclamaba y sus discursos eran, por ejemplo, la máscara nos hace esclavos. Ese eran los slóganes que se repetían. Claro, Entonces, desde el punto de vista de ellos, ellos se ven a sí mismos como cuestionadores de discurso, cuando en realidad, al final del día, son seguidores de otro tipo de discurso que se disfraza a sí mismo como crítico. Y no me sorprendería, volviendo atrás, digamos, al punto original, que, por ejemplo, Vox reinventase el discurso en torno a la monarquía y se separase de los grupos conservadores tradicionales españoles, planteando una lectura desde la ultraderecha de la crítica a la monarquía. No me sorprendería que eso pasara. O sea, ese es el grado de, digamos, o esa es la escuela de ingeniería política que cimentó Steve Bannon al final. Y esa es la escuela de ingeniería política que llevó a Brexit al éxito y que instaló a Trump en la Casa Blanca. La confabulación, este derretimiento de los límites entre qué es postura crítica y qué es, al mismo tiempo, paradójicamente, digamos, el seguimiento de teorías que no tienen ninguna base. En la academia le llamaron posverdad. Precisamente. Sí, más lejos. Y además qué bueno que mencionaste lo de la marcha del otro día de Alemania, porque suma eso lo que pasó en estos días también. No sé si ha circulado mucho, que es esto del control de medios en el caso de Hungría. Es todo un tema porque el gobierno, lo que dice en Hungría es que en realidad ellos no están tomando el control de la prensa. Entonces, hay una discusión que es muy propia de este fenómeno que estamos conversando, donde lo que se dice no es lo que se hace, o las dos cosas que hace están en planos totalmente indiferenciados, ¿no? Puede ser una cosa un día, puede ser otra al otro, etcétera. Pero en la práctica hubo una movilización en Hungría, que no sé si tan espontánea, pero sí fue una movilización interesante e importante porque están cuestionando un régimen que a todas luces, en la opinión de la Comunidad Europea, es bastante poco democrático, al punto de que se discute acerca de, y hay países que han pedido derechamente no financiar en nada a Hungría por lo mismo, digamos, ¿no? El caso de Polonia, tú lo has mencionado también acá, pero en el caso de Hungría, cuando ellos dicen nosotros no controlamos los medios de comunicación, se contrasta con el hecho de que el principal medio independiente que existe, o que no sabemos si existe todavía, digamos, no recuerdo el nombre ahora, no lo tengo acá, se le meten en la administración del medio. Entonces no es control de censura, sino que más bien es apoderarse del sistema de medios. Y eso que podría ser hasta sano en términos de que existan diversas opiniones y que el gobierno también tenga su periódico. En este caso es lo contrario. Es como si el gobierno se comprara, no sé si en Chile hay un símil, me cuesta creerlo, digamos, que haya un medio crítico. Ya, pero ponle que se comprara el Mostrador de repente. Y que de pronto el Mostrador comenzara a cambiar su línea editorial, que la tiene sumamente explícita. Si uno los escucha, los lee sistemáticamente, y se empieza a dar vuelta en función de la perspectiva del gobierno. O sea, claramente lo que está sucediendo con la libertad de prensa, ¿no? También muy siglo XX, ese concepto, ya
nuevamente nos está demostrando que el mundo está cambiando y que no está cambiando necesariamente para bien, digamos, ¿no? Que hay zonas oscuras en las cuales se está desarrollando la política. Bueno, eso tiene mucho que ver con el tema de cómo, digamos, no es una práctica nueva, digamos, o sea, el ataque indirecto, porque claro, por un lado, tú puedes tener una constitución que garantiza la libertad de prensa, pero si tú después haces un ataque, por ejemplo, desde un flanco económico a un medio para silenciarlo, siempre tienes la posibilidad de decir, nosotros no hemos atentado contra la libertad de prensa, pero si persigues políticamente a tus oponentes al mismo tiempo, no hay una, digamos, se deja de dar esa correlación en la realidad. Uno lo ve en todos lados, o sea, sin ir más lejos, es como, entre comillas, Beijing ha ido tomando el control paulatino de Hong Kong. O sea, por ejemplo, en ningún caso han dicho nosotros anulamos la Carta Fundamental de Hong Kong, nosotros vamos a invadir Hong Kong. No han hecho eso. Pero, por ejemplo, han ido prohibiendo literatura en Hong Kong en base a leyes que son periféricas, no censurando, sino, por ejemplo, prohibiendo la importación de cierto material y cosas por el estilo. Al mismo tiempo, por ejemplo, cómo estalló originalmente el tema de Hong Kong, era por una ley de extradición que se había tratado de promulgar basándose en un caso de un turista que había asesinado a su pareja estando en Hong Kong y no había podido extraditarse. Entonces, Beijing empieza a generar esta ley de extradición que cuando uno empezaba a leer el texto se prestaba para extraditar opositores políticos. Y ahí está ya el tema de Claro, Hong Kong. Entonces uno siempre tiene que ver que generalmente, sobre todo en los inicios de una toma de poder por parte de facciones autoritarias, se hace de manera periférica. Nunca o si uno quiere hacer una cosa efectiva, lo va a hacer de esa manera. Rara vez uno ve que ataquen directamente, por ejemplo, la Constitución, que hay una reforma constitucional de buenas a primeras, que diga que empiece a incorporar elementos abiertamente xenófobos, abiertamente homofóbicos, abiertamente anti-libertad de prensa, o que abiertamente disuelvan la separación de poderes. Generalmente lo van a ir haciendo a través de actos tácitos que atentan en contra de eso, pero no de una manera en que sea muchas veces ni siquiera perceptible. Por ejemplo, en Polonia se dio esto, y en otros lados también, lo conversábamos hace un par de semanas, lo tocábamos, como este modelo en que, por ejemplo, el Ejecutivo va apoderándose poco a poco del Poder Judicial a través del nombramiento de jueces, a través de la crítica a la operación del Poder Judicial, a través de intervenciones casi quirúrgicas que van increciendo hasta que el Poder Judicial está alineado con el Ejecutivo y posteriormente se utiliza esa alianza para empezar por ejemplo, a socavar la independencia del Poder Legislativo. Y eso generalmente se va dando en un sistema que es tan imperceptible aparentemente. En el caso de Europa, Polonia es el ejemplo, que una vez que se llega a un momento en que los efectos se empiezan a percibir, es muy tarde para dar pie atrás de manera efectiva, porque ya la oposición está arrinconada. En el caso de Polonia, por ejemplo, hace relativamente poco, esto es hace un par de semanas, vuelve a ser electo el mismo presidente que tenían, con un discurso brutalmente homofóbico, donde el gobierno oficialmente a esta altura, o sea, ya están abiertamente en la fase digamos, más destapada, por ejemplo, instaurado zonas libres de ideología LGBT, que en el fondo es tratar a una identidad de género como si fuesen una especie de ideología política, y una ideología política que ellos además han en el discurso público equiparado a el nazismo y al comunismo de corte stalinista. O sea, ellos han instalado una percepción en torno a un grupo de gente
equiparándolo a una ideología política y además han ido generando poco a poco una institucionalidad en torno a eso, gracias a esta toma del poder judicial en gran parte. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se empiezan a hacer estas cosas, cuando se empieza a hacer estas cooptaciones paulatinas, tanto de poderes del Estado, como puede ser el Poder Judicial, como de ciertos pilares fundamentales que no necesariamente forman parte del Estado, pero que forman parte del funcionamiento saludable de un Estado, como puede ser el atacar la libertad de prensa. Ujú. Sí, en el caso se llama index.hu, ¿no? El medio. El medio húngaro. Claro, el medio húngaro. Y claro, la situación se puso oscura el viernes, luego que se realizara una manifestación en que además se presentó la renuncia prácticamente de todos los periodistas, digamos, que trabajan en el medio. 70 periodistas que trabajaban renuncian junto a los tres principales editores, luego que el director fuese despedido. Entonces, o sea, es como se acabó, ¿no? Entonces lo que se generó, claro, una movilización, pero una movilización que está dentro del contexto que tú mencionabas. Esto la última semana ha sido materia, claro, ya lleva una semana, ¿no? Esto fue el 24 de julio. Y lo que pueda suceder después, digamos, de ello, significa que, o sea, puede ser que vuelvan sobre el control efectivo de los medios, o sea, ya el control del contenido, por así decirlo. Ya no solamente de evitar que digan algo, sino que además empezar a colocar contenido. Y eso es algo que, o sea, en el caso, yo estaba pensando en Brasil, porque en el caso de Brasil, que quizá es de caso de estudio, ¿no? A propósito de Lavallato, porque el Lavallato comienza con una portada de la revista Bella, que efectivamente en Latinoamérica es reconocidamente una operación mediática independiente del caso, ¿no? Porque la portada de Bella comienza a ser el mejor de los instrumentos para poder dar a conocer el Lavallato. A pesar de que es una portada de una revista nomás. No es un gran reportaje, no es una investigación, no es Hiper Chile, por así decirlo, ¿no? No es un grupo de periodistas trabajando en función de un gran caso, digamos, sino más bien es la forma en que se presenta. Y eso después es retomado por el propio juez Moro para poder hacer ellos de las primeras cosas que definen es esto de que van a entregar toda la información a la prensa, o por lo menos van a responder a todos los requerimientos de la prensa, que en definitiva consistía en mantener la vocería permanentemente, incluso con un gobierno como el del PT. Y prácticamente el Lavallato se transforma en la nueva verdad, por así decirlo, de la política, y suplanta la política en Brasil. Y eso que es un caso más bien de estudio, efectivamente, tiene un correlato al respecto y tiene una consecuencia directa respecto a la calidad de la democracia en Brasil. Incluso uno podría decir, bueno, si no hubiese sido Bolsonaro, hubiese sido cualquier otra cosa en esa línea, porque lo que se resquebrajó fue la institucionalidad democrática. La movilización que surge en contra de Dilma era una movilización irracional, porque Dilma no estaba acusada de corrupción y la manifestación era en contra de la corrupción. Pero lo que estaba en juego era la salida de Dilma o el impeachment. O sea, me parece que es interesante ver cómo las democracias se relacionan con este escenario de una manera con una gran incapacidad para responder. El sistema político, el sistema partidario, los parlamentos, toda la estructura ideada de la democracia liberal no ha sido capaz de responder a estos ascensos, que son ascensos que buscan formas y espacios que antes parecían estar
que antes parecían propios de la democracia, como la libertad de prensa, ¿no? Y todo Yo ello. creo que hay también un componente que es interesante y que es que la política como esfera de acción, como campo de estudio, como esfera de acción, como fenómeno social, se creyó el mismo mito que es casi un mito dogmático en la economía tradicional, y es que los actores actúan de manera racional e informada. Y ese mismo mito fundacional de la economía digamos, como campo de estudio, que se convirtió en un dogma durante gran parte del siglo XX, o sea, el neoliberalismo surge de ese dogma como un dogma férreo, digamos, de que todos los actores en la economía actúan de manera informada y racional, y que se derrumba, pero brutalmente, con las críticas más contemporáneas a la economía, es completamente válido también para la política. Se asumía hasta ahora que los actores en política seguían ciertos patrones, o sea que las poblaciones, por ejemplo, votaban de ciertas maneras o se alineaban con ciertas ideologías políticas de acuerdo a tales o cuales factores. Y, y que además, sobre todo en estados modernos, en democracias liberales, etcétera, la información desde la cual los actores políticos tomaban sus decisiones estaba disponible, era de libre acceso, etcétera, y que se tomaban esas decisiones de manera lógica con respecto a esa disponibilidad de información. Y uno ve que eso digamos, explota, decir que se derrumba es poco, con, con la llegada de esta escuela Steve Bannon de ser política. O sea, se daba por superado, por ejemplo, el fenómeno de los nacionalismos, que era un fenómeno que se había dado en gran parte por la falta, entre comillas, de racionalidad, donde grandes poblaciones se movilizaban en torno a discursos que tenían que ver con la romantización de su identidad en manos de líderes carismáticos, etcétera, etcétera, y se había dado por superado eso, y uno ve que no está superado. Y a eso se suma que hoy en día, gracias a que se instalaba ese mito de que la información está ahí, de que los medios son objetivos además, que es otro mito brutal y terriblemente tóxico, se instala esta idea de que la gente está informada, y eso es mentira. Cuando uno ve, por ejemplo, hoy en día el panorama estadounidense, que quizás es uno de los panoramas en cuanto a prensa más diversos del mundo, donde hay gran prensa que tiene diferentes discursos, etcétera, donde no hay un monopolio de medios como existe, por ejemplo, en Chile, donde todos los grandes medios, y sobre todo los medios impresos, los medios, digamos, tradicionales, están todos más o menos alineados con el mismo sector ideológico y con los mismos intereses económicos y políticos. En Estados Unidos se daba por entendido de que el panorama de la prensa, digamos, lo que podría llamarse como el, el mediascape, eh, era saludable y diverso. Pero en la práctica uno vio que se fueron reforzando simplemente las cajas de resonancia. Se daba, por ejemplo, a finales del siglo XX, con toda la transición hacia la web, con todo el discurso y todas estas expectativas en torno a la web 2.0, se hablaba de que es el final de las cajas de resonancia, porque ahora la gente va a poder acceder y debatir libremente, y muchos hablaban de cómo la Internet se iba a convertir poco menos que en la encarnación pura y dura, digamos, y más idónea de esta idea de la esfera pública de Habermas. Y en la práctica vimos que simplemente la gente se fue recluyendo en cajas de resonancia donde se daban vueltas sobre sus mismas opiniones, y donde hoy en día tenemos, por ejemplo, a una población, si bien quizá no mayoritaria, pero significativa en Estados Unidos, que solo se informa vía Fox News, y donde Fox News lo único que hace es repetir los puntos del presidente Trump y alimentar el ego de Trump, porque saben que Trump mira y porque saben que hay una retroalimentación casi como una especie de Ouroboros, donde Fox News le habla directamente a Trump y Trump tuitea para que Fox News le hable más. Y en ese círculo están encerrados esta gente que ha caído presa, digamos, de un discurso que no tiene nada que ver con la realidad, donde, por ejemplo, ahora hace unos días había aparecido esta entrevista a Trump,
donde el periodista le habla a Trump sobre los números que tienen que ver con el COVID y le dice, miren, estas son las cifras de muertes en Estados Unidos producto del COVID en relación a la población total de Estados Unidos. Y Trump se enoja y como un niño empieza a tratar de rebatirle usando cifras que tienen que ver con la cantidad de muertes por casos. Y el periodista le dice, sí, pero eso son muertes por casos, no muertes por población total. Y él le empieza a decir, mire, estas son las muertes en relación a población total en Corea, en Alemania, etcétera, y eso nos habla de cómo ellos están llevando el manejo de crisis. Y Trump le dice, no, pero tú no puedes usar esos datos. Y el periodista le dice, ¿por qué no puedo? O sea, es una interacción que es, digamos, es de patio de kindergarten, pero que es recibida por la población que digamos, respalda a Trump de una manera completamente irracional, gracias a que están instaladas estas cajas de resonancia. Entonces, claro, como dices tú, el lugar de la prensa hoy en día, y sobre todo de la prensa, gran prensa, no entendiendo prensa solamente como los medios tradicionales, es un papel que está llamado a definirse y llamado a tomar una posición firme frente al mediascape, al panorama de los medios, porque los medios tradicionales han fallado en ocupar el papel digamos, de este poder de cheque, digamos, de vigilancia del funcionamiento del panorama político, y se han escudado en el mito de la objetividad para ocupar finalmente una posición que es de difusión de propaganda y no de generación de debate. Y también hace falta, por el otro lado, digamos, la educación en medios de la población, donde la población deje de operar bajo el supuesto de que los medios son objetivos, de que la prensa no tiene intereses, de que los actores políticos son transparentes y de que la información y los actores políticos operan bajo los mitos de objetividad, digamos, y de racionalidad. Sí. Andrés, nos quedamos sin tiempo, ya vienen otras ediciones en la radio. Entiendo que, claro, efectivamente me decían al principio la situación de la red hoy especialmente parece difícil. Al principio se escuchaba bastante malo o con eco, pero se terminó resolviendo. Vamos a seguir conversando sin duda sobre esta cuestión. Nos ha tomado bastante la atención, digamos, de este espacio, así que vamos a seguir conversando sobre ello. Y agradecerte como siempre, Andrés, a ver si ya la próxima semana se nos une Diego de Barcelona, que tenemos hartas preguntas que hacerle. Pero bueno, vamos a preguntar dónde tiene escondido al rey. Exacto. Ya pues, Andrés, un gusto como siempre. Un abrazo. Un gusto estar acá también, Víctor. Saludos. Chao, nosotros nos despedimos aquí en República de los Ríos del día martes, el análisis internacional junto a Andrés Valenzuela Turner en esta mañana. Nos reencontramos. Chao. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos. La Universidad Austral de Chile realiza una permanente vinculación